Las enormes puertas metálicas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un sonido profundo que resonó por la enorme sala. El capitán Jake Morrison avanzó lentamente. Sus botas hacían suaves clics sobre el suelo brillante. La cámara era más grande que cualquier edificio que hubiera visto en la Tierra. El techo era tan alto que apenas podía ver la parte superior, y extrañas luces flotaban en el aire como pequeñas estrellas. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas en un círculo alrededor del centro de la sala. Cada una parecía completamente diferente a las demás. Algunas tenían demasiados ojos, otras tenían tentáculos en lugar de brazos, y algunas parecían estar hechas de pura luz. Jake había estudiado fotos de estos seres una vez, pero verlos en persona aceleró su corazón. Junto a él caminaba la doctora Lisa Parker con un pequeño dispositivo que contenía todos los mayores logros de la humanidad. Había trabajado durante 3 años para preparar esta presentación. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el dispositivo con más fuerza. Este era el día más importante de la historia de la humanidad, y ella lo sabía. Los 2 humanos se detuvieron en el centro exacto de la cámara. Un foco brillante los iluminó desde arriba. Jake miró a su alrededor, a los rostros alienígenas que los observaban. Algunos parecían curiosos, otros aburridos y algunos enfadados. Había esperado que esta reunión fuera difícil, pero la sensación de frío en la sala era peor de lo que había imaginado. El embajador Kefur del Imperio Celtano se levantó de su asiento. Era alto y delgado, con 4 ojos que nunca parecían parpadear al mismo tiempo. Su piel era gris como una piedra vieja y al moverse, sus articulaciones emitían pequeños chasquidos. Había sido el primer alienígena en contactar con la Tierra hacía 20 años y Jake recordaba haber visto ese momento histórico en televisión cuando era un niño. Humanos de la Tierra. Ket comenzó a hablar. Su voz se transmitía a través de un dispositivo de traducción que la hacía sonar plana y sin emociones. Has solicitado uni route al Consejo Galáctico. Deseas convertirte en ciudadano de nuestra gran alianza. Hemos estudiado a tu especie durante muchos años. Hemos observado tu planeta. Hemos visto tus acciones. Jake sintió que se le secaba la boca. La forma en que Ket hablaba no sonaba prometedora. Lisa dio un paso adelante, lista para presentar su caso, pero el alienígena levantó una de sus 4 manos para detenerla. Tu especie tiene un historial de violencia. Kefar continuó. Luchan contra los de su propia especie. Destruyen su propio planeta. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en cosas sencillas entre ustedes. ¿Cómo podemos confiarle los secretos de la civilización galáctica? Doctora Parker, finalmente encontró su voz. Embajadora, si me permite responder a sus preocupaciones. La humanidad ha progresado mucho en las últimas décadas. Hemos formado un gobierno mundial unificado. Hemos detenido todas las guerras importantes. Hemos comenzado a sanar el medio ambiente de nuestro planeta. Hemos desarrollado fuentes de energía limpia que han eliminado la contaminación en la mayoría de nuestras ciudades. Activó su dispositivo y aparecieron imágenes holográficas en el aire sobre ellos. Las imágenes mostraban los bosques verdes de la Tierra volviendo a crecer, ríos limpios fluyendo por las ciudades y personas de diferentes países trabajando juntas en estaciones espaciales. También hemos logrado avances tecnológicos significativos. Lisa continuó confiando en sí misma mientras hablaba. Nuestro conocimiento médico ha eliminado la mayoría de las enfermedades. Nuestras computadoras pueden resolver problemas que parecían imposibles hace solo 50 años. Nuestras naves espaciales pueden viajar más rápido que cualquier cosa que tuviéramos antes. Creemos que podemos contribuir enormemente a la comunidad galáctica. Un ser hecho de energía crepitante, conocido como el Consejo Prime Nexus, comenzó a hablar. Su voz sonó como la electricidad saltando entre cables metálicos. Tus logros tecnológicos son notables, pero son primitivos comparados con nuestras capacidades. Más importante aún, tu especie tiene defectos fundamentales en su naturaleza. Jake dio un paso al frente, incapaz de permanecer callado por más tiempo. Con respeto, Consejo Principal. Todas las especies han cometido errores en su pasado. Lo que importa es que aprendamos de ellos. Los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y crecer. Que pocas especies poseen nuestra diversidad de pensamiento y cultura nos hace más fuertes, no más débiles. Otro extraterrestre, este cubierto de escamas brillantes que cambiaban de color al moverse, habló. Dices que has detenido guerras, pero nuestras observaciones muestran que aún tienes conflictos. Dices que has sanado tu planeta, pero podemos ver áreas que aún están dañadas.
Dices que has unificado tu gobierno, pero detectamos desacuerdos entre tus líderes. Lisa sintió que se le encogía el corazón. Se habían preparado para estos argumentos, pero oírlos en voz alta los hizo parecer más serios de lo que esperaba. Es cierto que aún tenemos desafíos, admitió, pero trabajamos en ellos todos los días. No somos perfectos, pero intentamos mejorar. Intentar no es suficiente. Kae declaró con sus 4 ojos, enfocados en los 2 humanos. La decisión ha sido tomada. La especie conocida como humanos es considerada indigna de la ciudadanía galáctica. Su naturaleza agresiva, su incapacidad para unificarse verdaderamente y su destrucción de su propio mundo demuestran que son demasiado peligrosos para confiarles tecnología avanzada. Las palabras impactaron a Jake. Como un físico. De repente, sabía que esto era posible, pero esperaba que su presentación bastara para cambiar la opinión del Consejo en la Cámara. Pudo ver a algunos alienígenas asentir, mientras que otros apartaron la mirada, incómodos con la decisión. Además, el Consejo Prime Nexus añadió, su forma energética se vuelve más brillante. La humanidad queda expulsada del espacio del Consejo. Cualquier nave humana que se encuentre más allá de su sistema solar, será destruida de inmediato. No se darán advertencias. Esta decisión es definitiva e inapelable. La doctora Parker sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Esto es un error, dijo en voz baja. Al aislarnos, están creando el mismo problema que dicen estar impidiendo que los humanos que se sienten atrapados y amenazados se desesperen. La gente desesperada hace cosas peligrosas. Esa es tu decisión, respondió Kate con frialdad. Si la humanidad decide volverse más agresiva debido a nuestra decisión, solo demostrará que hicimos bien en rechazarlos. Los drones de seguridad comenzaron a descender del techo. Sus luces rojas parpadeaban en un patrón que claramente significaba que la reunión había terminado. Jake miró a los extraterrestres una vez más, memorizando sus rostros. Quería recordar este momento, no porque fuera el día en que la humanidad fue recibida en la galaxia, sino porque fue el día en que les dijeron que tendrían que encontrar su propio camino entre las estrellas. Mientras los drones los escoltaban hacia la salida, Jake le susurró a Lisa, creen saber de lo que somos capaces los humanos. No tienen ni idea de lo que podemos hacer cuando no tenemos otra opción. Lisa asintió, secándose las lágrimas que finalmente se le escaparon. Querían mantenernos pequeños y débiles, pero en cambio nos dieron todas las razones para convertirnos en algo que nunca esperaron. Las enormes puertas se cerraron tras ellos con el mismo sonido profundo que había anunciado su llegada, pero esta vez, en lugar de esperanza, el sonido traía una promesa. La humanidad recordaría este día y se asegurarían de que la galaxia nunca lo olvidara. Habían pasado 3 años desde que el Consejo Galáctico cerró sus puertas a la humanidad en la base lunar, la estación militar más grande construida en la luna de la Tierra. La almirante Kate Sullivan se paró frente a una pared de pantallas brillantes. Cada pantalla mostraba diferentes partes del espacio alrededor del sistema solar terrestre a cualquiera que observara. Desde afuera, todo parecía normal. Las naves humanas se movían en patrones predecibles entre la Tierra y Marte, tal como lo habían hecho durante décadas. Pero la almirante Sullivan sabía la verdad. Lo que los lanzadores alienígenas no podían ver era la mayor operación secreta de la historia de la humanidad, mientras se felicitaban por mantener atrapada a la humanidad. Miles de naves humanas abandonaban silenciosamente el sistema solar a través de raíces. Los alienígenas nunca se habían molestado en explorar. El comandante Ben Torres se acercó al almirante con una sonrisa. Llevaba una tableta con los últimos informes de sus flotas ocultas. Almirante, tenemos excelentes noticias de la flota de misiones exteriores. El Grupo Alfa ha atravesado con éxito el corredor Kepler sin ser detectado. Ambas naves generacionales, Nuevo Horizonte y Amanecer de la Libertad, están completamente fuera del alcance de los sensores del Consejo. Kate asintió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Cada nave generacional transportaba a 100.000 personas, junto con todo lo necesario para comenzar nuevas vidas en mundos distantes. No eran solo pasajeros, sino familias cuidadosamente seleccionadas, científicos, ingenieros, profesores y agricultores que construirían el futuro de la humanidad entre las estrellas. ¿Cómo están llevando el viaje nuestros pasajeros?, preguntó Kate. Mejor de lo que esperábamos. Ben respondió, los niños, en particular, parecen disfrutar de la aventura. Muchos de ellos nacieron después del rechazo del Consejo, así que lo ven como una gran exploración en lugar de una huida. Sus padres están trabajando duro para que las naves se sientan como en casa. El doctor Alan Cooper,
el hombre responsable del mayor avance tecnológico de la humanidad, cruzó rápidamente el centro de mando. Su cabello estaba desordenado y su ropa arrugada, señales de que había estado trabajando sin dormir otra vez, pero sus ojos brillaban de emoción, lo que lo hacía parecer mucho más joven de sus 50 años. El almirante Sullivan gritó, apenas capaz de contener su entusiasmo. Tengo noticias increíbles de la misión Beta Centauri. La profesora Ellen Davis ha confirmado nuestras proyecciones más optimistas. El motor de túnel cuántico está funcionando perfectamente. No solo estamos escapando del espacio del Consejo, nos movemos más rápido de lo que sus naves pueden siquiera soñar. Kate sintió que se le aceleraba el corazón. El motor de túnel cuántico había sido la apuesta más desesperada de la humanidad, mientras que los extraterrestres viajaban más rápido que la luz. Era lento y predecible. Los científicos humanos habían adoptado un enfoque completamente diferente, aprendiendo a plegar el espacio mismo, en lugar de volar a través del espacio. Las naves humanas ahora podían ir de un lugar a otro casi instantáneamente. ¿De qué tipo de distancias estamos hablando? Kate preguntó. Un viaje que a sus naves más rápidas les tomaría 6 meses ahora puede ser completado por nuestras naves en menos de 6 horas. El Dr. Cooper explicó, pero la mejor parte es que nuestro motor no deja rastro que sus sensores puedan detectar. Nuestras naves simplemente desaparecen de un lugar y aparecen en otro al otro lado de la habitación. La teniente Amy Foster monitoreaba las comunicaciones de las misiones coloniales para las que se había ofrecido. Esta asignación se debía a que su hermano estaba a bordo de una de las naves generacionales y quería asegurarse de que todas las familias estuvieran a salvo durante su peligroso viaje hacia la libertad. La almirante Amy gritó, recibimos un mensaje del capitán Roy Martínez en la nave exploradora Pioneer. Ha llegado a la nebulosa del Velo y ha encontrado algo asombroso. La pantalla principal cambió para mostrar al capitán Martínez, un hombre de ojos amables y voz tranquila que hacía que todos se sintieran más seguros. A través de las ventanas de su nave se podían ver nubes de gas y polvo que brillaban con luz propia. El almirante Sullivan Roy comenzó, hemos descubierto algo que el Consejo nunca se molestó en investigar. Esta nebulosa contiene 7 planetas perfectos para la vida humana. Las nubes de gas ocultan estos mundos de los sensores de largo alcance, lo que explica por qué los extraterrestres nunca los encontraron. Podríamos construir ciudades aquí que permanecerían invisibles durante siglos. Kate sonrió por primera vez en semanas. Excelente trabajo, capitán. Empiecen. Estableciendo nuestra primera colonia oculta. Tienen plena autoridad para comenzar la construcción de asentamientos permanentes. Mientras tanto, en una instalación secreta en las profundidades de la Tierra, la profesora Ellen Davis hacía los preparativos finales para la siguiente fase de su plan de escape. Ella era la mujer brillante que primero descubrió cómo hacer funcionar el motor del túnel cuántico. Su laboratorio estaba lleno de máquinas que zumbaban y emitían chispas con una energía que parecía doblar el aire a su alrededor. La belleza de nuestra situación, explicó a su equipo de investigación, es que los extraterrestres cometieron un error crítico en su comprensión de la naturaleza humana. Vieron nuestros conflictos y asumieron que éramos débiles. Nunca se dieron cuenta de que nuestra mayor fortaleza proviene de la presión de las situaciones difíciles. Su asistente, el Dr. Scott Turner, asintió mientras revisaba los niveles de potencia de su último prototipo de motor. Querían enjaularnos, pero nos dieron la motivación para romper todas las barreras científicas que nos habían frenado. En 3 años, hemos avanzado nuestra tecnología en lo que debería haber llevado 50 años de investigación normal. En la base lunar, Kate revisaba los informes de todos sus secretos. Operaciones. Y las cifras eran asombrosas. 12 naves generacionales ya habían salido del sistema solar con más de 1 millón de personas a bordo. 47 naves coloniales habían establecido asentamientos ocultos en mundos que el Consejo desconocía. Y lo más importante, 36 estaciones de fabricación ya estaban produciendo los recursos necesarios para construir aún más naves. El comandante Torres, Kate, preguntó, ¿cuál es el estado de nuestras operaciones de engaño aquí en el sistema solar? Ben sonrió con una sonrisa perfecta y amplia. Almirante, nuestras naves mantienen patrones de patrullaje completamente normales alrededor de la Tierra y Marte. Los drones espía del Consejo detectan exactamente lo que queremos que vean. Hasta donde saben, la humanidad ha aceptado la derrota y se mantiene en silencio dentro de los límites que nos establecieron. Kate se acercó al gran ventanal que daba a la Tierra desde el espacio. Su planeta natal parecía pacífico y hermoso, con nubes blancas que se arremolinaban sobre océanos azules y continentes verdes. Pero sabía que bajo esa apariencia pacífica,
La humanidad trabajaba más duro que nunca para asegurar su supervivencia y libertad. Cometieron un terrible error. Kate dijo en voz baja. Pensaron que rechazarnos nos haría más pequeños y débiles. En cambio, nos obligaron a convertirnos en algo más grande de lo que jamás podríamos haber sido con su ayuda. El Dr. Cooper se unió a ella en el ventanal, mirando hacia el mundo que había visto nacer a la mayor aventura de la humanidad. Almirante. En 6 meses tendremos suficientes naves y colonias para asegurar que la humanidad nunca pueda ser destruida ni contenida de nuevo, y los extraterrestres nunca lo verán venir hasta que sea demasiado tarde para detenernos. Kate asintió, pensando en todo. Las familias que ahora viven libres entre las estrellas, construyendo nuevos hogares y nuevas vidas lejos del control del Consejo, querían escribir el final de la historia de la humanidad. En cambio, simplemente nos dieron el mejor comienzo que podríamos haber pedido. Habían pasado 5 años desde que el Consejo Galáctico desestimó a la humanidad como indigna de unirse a su civilización. El embajador Ketar se sentó en su cómoda oficina en el mundo natal del Consejo, revisando informes rutinarios de toda la galaxia. Los humanos habían permanecido en silencio, tal como él esperaba. Sus naves permanecieron dentro de su sistema solar y sus comunicaciones sugerían una especie derrotada que había aceptado su lugar en el universo. Kefur se sintió satisfecho con la decisión del Consejo. Los humanos habían demostrado ser exactamente lo que él había predicho, una especie débil que se desvanecería en la insignificancia ante una oposición superior. Apenas miró los informes de vigilancia del sistema de almas. Ya confiaba en que la humanidad no representaba una amenaza para el orden galáctico. Esta pacífica mañana era destrozado cuando el comandante cistal de la flota, Andrómeda, irrumpió por las puertas de la oficina. Sin esperar permiso para entrar, sus tentáculos se retorcían en patrones que indicaban una angustia extrema. Su voz, normalmente tranquila, se elevó por el pánico. El embajador Keber Zixal jadeó. Su respiración era rápida e irregular. Tenemos una situación de emergencia que requiere la atención inmediata del Consejo. Algo está sucediendo en los territorios del borde exterior, y no entendemos a qué nos enfrentamos. Kefir dejó sus informes. Molesto por la interrupción, pero curioso por saber qué pudo causar tanta alarma en un comandante militar experimentado. Explique la situación. Comandante, ¿qué ha sucedido? 3 de nuestras principales operaciones mineras han desaparecido por completo. Zixel dijo. Sus tentáculos siguen moviéndose frenéticamente. La estación Kepler, el complejo VGA y la plataforma minera Centauri. Las 3 estaban completamente operativas un día y desaparecieron por completo al siguiente. Los 4 ojos de Kat se enfocaron fijamente en el comandante. ¿Desaparecieron? ¿Se refiere a destruidos? No, señor. Eso es lo que hace esto tan inquietante. No había señales de batalla, ni escombros, ni señales de socorro. Las instalaciones simplemente desaparecieron. Cuando nuestros equipos de investigación llegaron, encontraron un espacio vacío donde las operaciones de crédito Billy habían estado operando apenas horas antes de que el embajador se pusiera de pie. Su mente revoloteaba sobre las posibilidades. ¿Podría ser esto obra de los asaltantes crelianos? Últimamente, han estado más activos. Comandante Zixtail negó con la cabeza vigorosamente. Los crelianos destruyen lo que no pueden robar. Estas instalaciones no fueron destruidas, fueron removidas por completo, como si alguien hubiera desarmado cuidadosamente cada pieza y la hubiera transportado a otro lugar. La precisión requerida para tal operación está más allá de cualquier cosa que los crelianos posean. Kae activó su dispositivo de comunicación y convocó una sesión de emergencia del Consejo. En cuestión de horas, representantes de las 12 especies miembros se habían reunido en la Gran Cámara. Sus voces crearon un caos de discusión preocupada. Muéstrenles lo que encontramos. Kefir ordinó a Dot. El comandante Cistal activó el proyector holográfico en el centro de la cámara. La imagen que apareció dejó atónitos a varios miembros del Consejo. Una elegante nave, diferente a cualquier otra en sus bases de datos, se movía por el espacio con una gracia y una velocidad que parecían imposibles. Esta nave fue detectada cerca del lugar donde desapareció la plataforma minera Santi. Cistal explicó. Nuestros sensores apenas pudieron rastrearlo y el sistema de propulsión parece usar principios que desconocemos. Las lecturas de energía sugieren alguna forma de manipulación espacial que nuestra ciencia considera teórica, en el mejor de los casos. El representante de los colectivos cristalinos pulsó con luz agitada. El diseño es completamente desconocido. Los materiales parecen ser estructuras compuestas que nunca hemos encontrado.
¿Cómo es posible esto tan lejos de las cámaras del Consejo en la colonia oculta de Nueva Ginebra? La doctora Rachel Foster revisó los informes de inteligencia que sus equipos habían recopilado del espacio del Consejo. Como directora de la Administración Colonial Humana, era responsable de coordinar las actividades de 43 colonias humanas establecidas y más de 200 millones de personas que vivían libremente en toda la galaxia. Las operaciones mineras del Consejo fueron más fáciles de reubicar de lo esperado. Informó a su personal durante su reunión semanal que todos sus sistemas de seguridad usan el mismo diseño básico, así que una vez que nuestros equipos aprendieron a eludir la primera instalación, las demás no representaron ningún desafío. El ingeniero jefe Pete Morgan asintió con satisfacción. Las instalaciones reubicadas ya están operativas en nuestros sectores ocultos. La estación Kepler por sí sola proporcionará suficientes metales raros. Para acelerar nuestro programa de construcción de naves 2 años completos, los trabajadores de las 3 instalaciones se han integrado bien en nuestras colonias y parecen aliviados de estar lejos de la supervisión del Consejo. El Dr. Foster sonrió ante esta noticia. Uno de los mayores descubrimientos de la humanidad había sido que muchas especies dentro del espacio del Consejo no estaban contentas con el rígido control de su gobierno. Cuando los equipos de rescate humano llegaron a las estaciones mineras, esperaban encontrar trabajadores asustados que se resistirían a ser trasladados. En cambio, encontraron personas ansiosas por unirse a una civilización que ofrecía más libertad y oportunidades. Mientras tanto, a bordo de la nave humana Research, el capitán Rick Stone lideraba otra misión de recolección de recursos en una parte distante de la galaxia. Su nave era uno de los nuevos diseños de túneles cuánticos que podían aparecer en cualquier lugar del espacio sin previo aviso y desaparecer con la misma rapidez. El capitán llamó a su oficial científica, la doctora Nancy Bell. Estamos detectando otra operación minera del Consejo en este sector. La instalación parece estar extrayendo cristales raros que serían extremadamente útiles para nuestros sistemas informáticos. Rita sintió pensativo. ¿Hay alguna señal de presencia militar del Consejo? Negativo, señor. La instalación solo cuenta con seguridad básica. El barco patrulla más cercano está a 6 horas de distancia a máxima velocidad. Si nos movemos rápidamente, podemos completar la reubicación antes de que alguien se dé cuenta de lo que ha sucedido. El oficial de inteligencia Greg Adams levantó la vista de su monitor. Estación en G con una sonrisa, capitán. Lo mejor es que el Consejo aún no tiene idea del responsable de estas desapariciones. Sus servicios de inteligencia están completamente desconcertados. Están investigando a todas las especies conocidas de la galaxia, excepto a la realmente responsable. En la Cámara del Consejo, la sesión de emergencia se acaloraba cada vez más, pues los representantes exigían respuestas que nadie podía proporcionar. Las escamas del delegado traxiano se habían vuelto rojas de frustración, mientras los seres de energía parpadeaban con patrones agitados. «Debemos aumentar las patrullas inmediatamente», exigió el traxiano. «Si hay una fuerza desconocida operando en nuestro territorio, debemos identificarla antes de que se convierta en una amenaza seria para la estabilidad galáctica». El Consejo Prime Nexus se materializó en su forma más imponente, crepitando con energía. «Autorizo el despliegue de nuestras redes de sensores más avanzadas en todo el espacio del Consejo. Quien quiera que sea el responsable de estos incidentes no permanecerá oculto por mucho tiempo». El embajador Kefir sintió una fría preocupación creciendo en su mente. En todos sus años de política galáctica, nunca se había encontrado con una situación como esta. Una fuerza desconocida con tecnología superior operaba libremente. Dentro del espacio del Consejo, no tenían ni idea de a quién se enfrentaban ni de cuáles podrían ser sus objetivos finales. El comandante Zixtal dijo en voz baja: «Quiero todas las naves disponibles». Buscando más pruebas de estos intrusos, alguien con este nivel de capacidad tecnológica no apareció. De la noche a la mañana, habían estado planeando y preparándose durante años. De lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue de que la fuerza desconocida sí había estado planeando durante años, pero era una fuerza que ellos mismos habían creado mediante su propia arrogancia y miopía. Los humanos que habían descartado como primitivos y contenidos ahora, operaban por toda la galaxia con tecnología que hacía que la ciencia del Consejo pareciera antigua. La galaxia estaba a punto de descubrir que subestimar a la humanidad había sido el mayor error en la historia de la civilización galáctica. El momento de la verdad llegó cuando la nave patrulla del Consejo, Vigilancia Eterna, realizaba su barrido de rutina cerca de la nebulosa del Velo.
El capitán Fellenex, un oficial veterano con 30 años de servicio, estaba revisando los datos de los sensores cuando los sistemas de detección de su nave registraron una inesperada señal de energía que se movía a través de las densas nubes de gas de la nebulosa. Una nave desconocida detectada, anunció su operador de sensores, un joven. Zelthine Nombro a Crixt. El patrón de energía no coincide con ninguna nave en nuestras bases de datos. El capitán Fellen se levantó de su puesto de mando. Sus 4 ojos, fijos en la pantalla principal, le mostraron la nave. La imagen que apareció le dejó sin aliento. La nave era elegante y estilizada, con líneas que parecían fluir como agua congelada en metal. Su agujero reflejaba las luces de la nebulosa de una forma que la hacía parecer casi viva. Pero lo que más le impactó fue la ausencia total de elementos de diseño del Consejo. Esto era claramente obra de una civilización desconocida. Enviar una solicitud de identificación estándar. Tex ordenó la rendición inmediata por presencia no autorizada en el espacio del Consejo. En el puente de la nave humana, Rersech, el capitán Tyler Brooks observó con serenidad cómo se acercaba la nave alienígena. Había estado esperando este encuentro durante meses. Su tripulación estaba lista y finalmente había llegado el momento de revelar la presencia de la humanidad en la galaxia. Transmisión entrante, capitán, informó el oficial de comunicaciones Paul Martínez. Exigen identificación y rendición inmediata. Tyler se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta del uniforme. Tras 5 años de operaciones secretas, estaba a punto de convertirse en el primer humano en contactar oficialmente con el Consejo Galáctico desde su rechazo. El peso de la historia lo oprimía, pero su voz se mantuvo firme. Abra un canal. Teniente Martínez, es hora de mostrarles en qué se ha convertido la humanidad, capitán. Telanex esperaba ver otra especie alienígena, tal vez una que se había estado escondiendo en un espacio inexplorado. Lo que no esperaba fue el rostro que apareció en su pantalla de comunicación. El ser se parecía casi exactamente a los humanos que había estudiado en los archivos del Consejo, pero eso era imposible. Los humanos estaban confinados en su sistema natal, bajo vigilancia constante, sin capacidad para viajar más allá de sus límites solares. ¡Imposible! Fellenex susurró su voz, apenas audible. Su especie está confinada al sistema solar. Nuestros sensores no muestran actividad humana más allá de sus mundos natales. Tyler sonrió, pero no había calidez en su expresión. Capitán, sus sensores muestran exactamente lo que queremos que muestren. Mientras su consejo se ha estado felicitando por contener a la humanidad, hemos estado construyendo una civilización que abarca docenas de estrellas. Sistemas a lo largo de la galaxia. Las implicaciones golpearon al capitán Telanx como un golpe físico. Si los humanos operaban libremente en el espacio, entonces todo lo que el Consejo creía sobre su contención era erróneo. Más inquietante aún, significaba que los humanos poseen tecnología lo suficientemente avanzada como para ocultar sus actividades a los sensores del Consejo. ¿Cuántos Felex? Le preguntó su voz. Al preguntar cuántas colonias humanas existen, la sonrisa de Tyler se ensanchó lo suficiente en cuestión de horas. Las comunicaciones de emergencia inundaban el planeta natal del Consejo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por las salas gubernamentales, causando pánico entre los funcionarios que habían pasado años creyendo que la humanidad estaba a salvo. Se convocaron sesiones de emergencia y representantes de todas las especies miembro se reunieron para discutir este impactante desarrollo. El embajador Kefir se encontró en la reunión del Consejo más hostil de su carrera. El orden cuidadosamente mantenido de la política galáctica se desmoronaba a medida que salía a la luz la verdad. Los representantes que habían apoyado la decisión de rechazar a la humanidad ahora exigían explicaciones sobre cómo pudo haber ocurrido un fallo de inteligencia tan masivo. Nos aseguraron que las actividades humanas estaban siendo monitoreadas. Acusaron al representante del colectivo Crystalline. Su forma latía con una luz furiosa. Nos dijeron que carecían de la tecnología para escapar de su sistema sin ser detectados. Kate luchó por mantener la compostura. Nuestros sistemas de vigilancia son los más avanzados de la galaxia. Si los humanos operan más allá de su sistema, deben haber desarrollado tecnología que excede nuestra comprensión. La respuesta a sus preguntas provino de una fuente inesperada. Dr. Rachel Foster, ahora una líder segura de sí misma en las operaciones coloniales humanas, apareció en la pantalla principal de comunicación de la cámara mediante transmisión cuántica. Su imagen era clara y estable, transmitida desde su sede en Nueva Ginebra, un mundo próspero cuya existencia el Consejo desconocía. Honorables miembros del Consejo. Comenzó con falsa cortesía. Permatan presentarm. Soy la doctora.
Rachel Foster, directora de la Administración Colonial Humana, creo. Si tienen alguna pregunta sobre nuestras actividades, la cámara quedó en silencio. Esto era una prueba de que los humanos no solo operaban libremente en el espacio, sino que también habían establecido estructuras gubernamentales formales y tenían la confianza suficiente para revelarse directamente al Consejo. ¿Cuántas colonias exigió la representante Fraxiana? Sus escamas se tornaron de un rojo intenso. ¿Cuántos humanos viven en el espacio del Consejo sin autorización? La doctora Foster consultó un dispositivo en su mano, como si revisara estadísticas recientes. 43 colonias completamente establecidas, cada una con poblaciones que oscilaban entre los 2 y los 15 millones de habitantes. Aproximadamente 230 millones de humanos viven ahora libremente en toda la galaxia. Las cifras eran asombrosas. El Consejo creía que existían menos de 10.000 millones de humanos, todos confinados en sus hogares. Ahora, en el sistema, se enteraban de que casi 250 millones de humanos habían escapado de alguna manera y establecido un imperio en la sombra sin ser detectados. Además, el Dr. Foster continuó, gracias a su rechazo a nuestra solicitud de membresía, nos hemos visto obligados a ser completamente autosuficientes. Ya no necesitamos la tecnología, los recursos ni el permiso del Consejo para nada. El Consejo Prime Nexus se materializó en su forma más imponente. La energía crepitaba alrededor de su caparazón mecánico. Este engaño termina de inmediato. Exigimos el cumplimiento de la ley galáctica y la rendición de todos los asentamientos ilegales. La risa del Dr. Foster fue aguda y fría. ¿Ley galáctica? ¿Te refieres a las leyes que declararon a la humanidad indigna de la ciudadanía? ¿Las leyes que nos prohibieron el espacio del Consejo? Simplemente seguimos tus instrucciones al mantenernos alejados de tu civilización. La lógica era brutal e innegable. Al rechazar a la humanidad y prohibirle el espacio del Consejo, el Consejo había renunciado a cualquier derecho a controlar las actividades humanas fuera de su territorio. Los humanos simplemente encontraron su propio espacio y construyeron su propia civilización. Querías que demostráramos nuestra valía. El Dr. Foster continuó, hemos superado cualquier medida de valía que puedas imaginar. Hemos eliminado la pobreza en todos nuestros mundos. Hemos desarrollado energía limpia que alimenta sistemas estelares enteros. Hemos creado arte y literatura que inspira a millones. Hemos construido ciudades que asombrarían incluso a tus arquitectos más avanzados. El embajador Ketur encontró su voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres al Dr. Foster? Parecía genuinamente sorprendido por la pregunta. Queríamos tu aceptación una vez, pero nos enseñaste que no la necesitábamos. Queríamos tu amistad, pero nos mostraste que somos más fuertes solos. Queríamos unirnos a tu civilización, pero nos obligaste a construir la nuestra. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. La galaxia es lo suficientemente vasta para ambas civilizaciones. Manténganse fuera de nuestro espacio y respetaremos sus fronteras, pero comprendan esto. La era de la supremacía indiscutible del Consejo ha terminado. La transmisión terminó, dejando a la Cámara del Consejo en un silencio atónito. Todos los representantes permanecieron inmóviles, tratando de procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. No solo habían fracasado en contener a la humanidad, sino que accidentalmente habían creado a su mayor rival. Mientras la realidad se cernía sobre ellos, un pensamiento resonó en cada mente de la Cámara. Era demasiado tarde para cambiar lo que habían hecho. La galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después de la impactante revelación de la huida de la humanidad. La almirante Kate Sullivan se encontraba de nuevo en la Cámara del Consejo Galáctico, pero esta vez todo era diferente. Ella no estaba allí como una suplicante que rogaba por aceptación. Llegó como líder de una civilización igualitaria, respaldada por todo el poder del imperio oculto de la humanidad. Los miembros del Consejo permanecían sentados en sus antiguos asientos, pero su arrogancia confiada había sido reemplazada por una incertidumbre nerviosa. Habían pasado meses intentando comprender cuán gravemente habían calculado mal y las respuestas que encontraron habían debilitado su fe en su propia superioridad. Honorables miembros del Consejo. La almirante Sullivan comenzó. Su voz transmitía la autoridad de alguien que ya no necesitaba su aprobación. Ustedes solicitaron esta reunión para discutir los términos de nuestra coexistencia. Estoy aquí para mostrarles exactamente lo que la humanidad ha logrado mientras creían que estábamos a salvo. La pantalla holográfica de la cámara se activó, mostrando un mapa tridimensional de la galaxia.
El espacio del Consejo apareció en azul con sus rutas comerciales establecidas marcadas en verde. Pero lo que los dejó sin aliento fueron los indicadores rojos dispersos por toda la galaxia, cada uno representando la presencia humana en ciertas áreas. El Consejo nunca había explorado mientras ustedes se felicitaban por mantenernos atrapados. El almirante Sullivan continuó: establecimos colonias y sistemas estelares que ni siquiera sabían que existían. Desarrollamos tecnologías que hacen que sus naves más rápidas parezcan reliquias antiguas. Construimos redes comerciales con especies con las que nunca han contactado. El embajador Kefir se inclinó hacia adelante, con sus 4 ojos abiertos de par en par, con incredulidad. ¡Imposible! Nuestras naves de exploración han mapeado todos los sistemas habitables de la galaxia. Dr. Mark Thompson, el científico jefe de la humanidad, dio un paso al frente portando un dispositivo que parecía engañosamente simple. Era aproximadamente del tamaño de un maletín con superficies lisas que parecían curvar la luz a su alrededor. Embajador, esta es una carpeta espacial cuántica. Con ella podemos crear túneles estables entre 2 puntos cualesquiera de la galaxia, lo que permite viajes instantáneos a través de distancias que a su nave le tomaría meses cruzar. La demostración que siguió rompió la comprensión de la física del Consejo. El Dr. Thompson activó el dispositivo y un portal brillante se abrió en el aire sobre la cámara. A través de él, pudieron ver una bulliciosa ciudad humana en un mundo distante, con millones de personas viviendo su vida diaria bajo un sol alienígena. El tiempo de viaje a esta colonia, anunció el Dr. Thompson con calma, es 0. Cruzamos el portal y llegamos instantáneamente, sin importar la distancia. Se envió una sonda a través del portal, apareciendo simultáneamente en el mundo distante y transmitiendo señales claras a la cámara. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había logrado viajar más rápido que la luz, sino que había hecho que la distancia misma fuera irrelevante. Pero la revelación más devastadora provino de la comandante Sue Chun, directora de operaciones de inteligencia humana. Era una mujer pequeña de ojos amables, pero sus palabras cargaban con el peso de un conocimiento terrible. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante los últimos 3 años, anunció en voz baja. Sabemos de su escasez de recursos en los territorios exteriores. Sabemos de los crecientes conflictos entre las especies miembros por disputas comerciales. Sabemos de sus temores sobre la expansión de la anomalía de materia oscura en los confines de la galaxia. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. Si los humanos habían estado monitoreando sus comunicaciones más secretas, entonces no. Los secretos del Consejo estaban a salvo. La comandante Chun continuó, su voz se volvió más suave. Pero de alguna manera más intimidantes las operaciones mineras que se perdieron en el borde exterior, las que simplemente desaparecieron sin explicación. No las destruimos, las reubicamos en zonas seguras antes de que la expansión de materia oscura consumiera todo ese sector. El embajador Kefir sintió que su mundo se transformaba bajo sus pies. Tú lo salvas a pesar de tu trato con nosotros. Seguimos siendo humanos, respondió el almirante Sullivan. Protegemos la vida incluso cuando pertenece a quienes nos rechazaron. Los 15.000 trabajadores de esas estaciones mineras ahora viven a salvo en nuestras colonias junto con sus familias y todo el equipo que se habría perdido. La cámara se sumió en un silencio atónito mientras la verdad se cernía sobre ellos como una pesada manta. En su arrogancia, habían creado a su mayor rival. En su miedo, habían obligado a la humanidad a convertirse en todo lo que decían oponerse. En su ceguera, habían perdido la oportunidad de guiar y aprender de una especie que podría haber sido su mayor aliada. El Consejo Prime Nexus atenuó su energía a su nivel más bajo. Un gesto de sumisión rara vez visto en la política galáctica. ¿Qué haces? ¿Qué quieren de nosotros ahora? El almirante Sullivan miró alrededor de la cámara, observando los rostros de seres que una vez parecieron tan poderosos y sabios, ahora parecían pequeños y asustados, abrumados por las consecuencias de sus propias decisiones. Nada, dijo simplemente. Queríamos tu aceptación una vez, pero nos enseñaste que no la necesitamos. Queríamos tu amistad, pero nos mostraste que somos más fuertes sin ella. Queríamos unirnos a su civilización, pero nos obligaron a construir algo mejor. Se giró hacia la salida e hizo una pausa para pronunciar sus últimas palabras. La galaxia es lo suficientemente vasta como para que ambas civilizaciones existan. Manténganse fuera de nuestro territorio y respetaremos sus fronteras, pero recuerden este día y recuerden que eligieron convertir a la humanidad en su rival mediante el rechazo, en lugar de en su aliada mediante la aceptación. El Dr. Thompson añadió un último dato que aclaró aún más la situación del Consejo.
Nuestro último censo muestra que el crecimiento de la población humana se ha acelerado significativamente desde que comenzamos nuestra expansión colonial. Ahora tenemos más de 300 millones de ciudadanos en 67 mundos, y esa cifra crece en millones cada año. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, el comandante Chun ofreció un último gesto que demostró a la perfección la diferencia entre los valores humanos y del Consejo. A pesar de todo lo sucedido entre nosotros, la humanidad les ofrece ayuda. La expansión de la materia oscura llegará a sus mundos centrales. Dentro de 50 años, nuestra tecnología puede ayudar a proteger a sus poblaciones. Cuando llegue ese momento, ¿por qué nos ayudarían después de lo que les hicimos? El representante del colectivo cristalino, su figura palpitaba con patrones confusos. La almirante Sullivan sonrió, y por primera vez, se percibió una calidez genuina en su expresión. Porque así somos. Vieron nuestros conflictos y nos llamaron violentos. Vieron nuestras luchas y nos llamaron débiles, pero nunca entendieron que nuestra mayor fortaleza proviene de nuestra capacidad para proteger a los demás, incluso a quienes nos han hecho daño. Mientras la delegación humana cruzaba las enormes puertas por última vez, el Consejo permaneció en un silencio derrotado. Se creían los amos de la galaxia, pero acababan de presenciar el surgimiento de una civilización que lo superaba en todo lo importante. La era de la supremacía indiscutible del Consejo había terminado. La era de la humanidad había comenzado, construida no sobre la conquista ni la dominación, sino sobre los simples valores humanos de protección, crecimiento y el inagotable impulso de explorar lo que yacía más allá de la siguiente estrella. Y era demasiado tarde para que el Consejo cambiara el rumbo que había establecido.